LB13 Radio San Luis. LB13 Radio San Luis. En LB13. Transmite LB13 Radio San Luis. Señoras y señores, con ustedes LB13 Radio San Luis. LB13 Radio San Luis, nacimiento y primeros desarrollos. Capítulo 1. Antecedentes y fundación. Están ustedes sintonizando LB13 Radio San Luis, 1250 kilociclos, con planta transmisora en el Chorrillo San Luis y en los estudios de Bolívar. Fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, tiempo en que se buscaba mejores comunicaciones a distancia. La clave fue llegar sin necesidad de cables, más bien utilizando el mismo aire. Científicos y experimentadores de varias partes del mundo contribuyeron para que la tecnología inalámbrica sea posible. La comunicación mediante ondas de radio fue una realidad. Nacía la radio, el primer medio de comunicación masiva con base electrónica. La radio en Argentina surge en 1920 gracias al aporte de un grupo de entusiastas radioaficionados conocidos como los Locos de la Azotea. Ellos impulsaron la creación de la radio desde una mirada cultural. La inauguración de la primera emisión de radio en Argentina, el 27 de agosto de 1920, fue con la interpretación de la ópera Parsifal de Richard Wagner. LB13 Radio San Luis, nacimiento y primeros desarrollos. A partir de ese momento transmite LB13 Radio San Luis, la emisora puntana. Entre las décadas del 20 y 30, las emisoras se concentraban en Capital Federal. Fue más lento el desarrollo en las provincias de Argentina. En San Luis comenzaba la década del 40 y todavía no había una emisora de radiodifusión. Fue entonces cuando Ovidio Di Genaro, comerciante de San Luis, se vincula con Jaime Yankelevich, creador de Radio Belgrano y la primera cadena argentina de broadcasting. Los micrófonos de la primera cadena argentina de broadcasting, LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires. Me parece que fue incentivado más que nada por el señor Yankelevich, con el cual tenía una cierta amistad en Buenos Aires. Entonces lo entusiasmó y don Ovidio, que era muy visionero, se puso con la radio acá en San Luis. Creo que fue Yankelevich el que lo empujó. Bruno Scanferlato, familiar de Ovidio Di Genaro. Sí, aparte porque Yankelevich lo conocía bastante a don Ovidio. Consiguió la onda, la obtuvo mediante Yankelevich. LB13 Radio San Luis, la emisora puntana. Blanca Nelly Álvarez, primera mujer locutora de LB13 Radio San Luis, década del 40. Y recuerdos gratísimos, porque entre la juventud nos reuníamos para saber qué era esto de la radio, que íbamos a tener en San Luis una emisora, que podíamos comunicarnos con el resto del país. Para nosotros significó muchísimo, digo para nosotros, para los sanluiseños, para los puntanos. Fue algo que lo esperábamos con alegría y con mucho regocijo y a la vez también con mucha esperanza. Señoras y señores, con ustedes LB13 Radio San Luis. Yerba Salus, la primera. LB13 Radio San Luis, la emisora puntana. Alfonso Venerandi, ex docente universitario. Pero el impacto, además de lo que pudo ser incidentalmente la inauguración, que eso se prepara un poco también y se incentiva, fue lo otro, fue lo que pasó día a día después de estar funcionando la radio. Están ustedes sintonizando LB13 Radio San Luis. Se incorporó algo que era nuevo, que no existía acá, ¿no? Y que la gente se agregó a la audiencia de Radio El Mundo, Radio Belgrano, las radios de Buenos Aires, la radio local. Transmite LB13 Radio San Luis, filial de Radio Belgrano de Buenos Aires, con estudios en calle Bolívar 812 de la ciudad de San Luis. Eduardo Sad, ex locutor LB13 Radio San Luis, década del 40. Pero lo importante es que la radio tuvo una aceptación popular extraordinaria.
LB13, Radio San Luis, nacimiento y primeros desarrollos. Yankelevich crea LR3, Radio Belgrano, y la primera cadena argentina de broadcasting. El interés de Yankelevich era seguir expandiendo su red de emisoras en las provincias de Argentina. De ahí surge el acuerdo con el comerciante puntano Ovidio Di Genaro para instalar una emisora en la ciudad de San Luis. Blanca Nelly Álvarez, primera mujer locutora de LB13 Radio San Luis, década del 40. El impulsor fue el señor director propietario, que fue después Ovidio Di Genaro. Señor Ovidio Di Genaro, quien consultado y con la ayuda y el compromiso de la Cámara de Comercio, todo San Luis se volcó para apoyarlo en la idea de este señor, y luego tenía sus contactos con Buenos Aires, y fue justamente con don Jaime Yankelevich quien lograron que el sueño de tener una emisora puntana se fuera realidad. Están ustedes sintonizando LB13 Radio San Luis, 1250 kilociclos. La inauguración de LB13 Radio San Luis en 1942 se da en el marco de la expansión de las 3 redes comerciales con centro o cabecera en la ciudad de Buenos Aires. Transmite la red argentina de emisoras espléndidas. Radio El Mundo de Buenos Aires y su red azul y blanca de emisoras argentinas. A partir de este instante transmite LR3 y LRI1 Radio Belgrano de Buenos Aires para la primera cadena argentina de broadcasting. Investigaciones históricas y el hallazgo del acta de fundación de LB13 establecen como fecha de inauguración de Radio San Luis el 14 de noviembre de 1942. El 15 de noviembre tiene lugar la primera transmisión desde la legislatura de San Luis durante el traspaso del mando gubernamental de Toribio Mendoza a Reinaldo Pastor. El diario La Opinión de San Luis publicaba el 14 de noviembre de 1942 esta información. Para esta tarde a las 19 horas se anuncia la inauguración oficial de LB13 Radio San Luis. La ceremonia alcanzará lúcidos relieves, habiendo sido invitados el gobernador de la provincia, don Toribio Mendoza, los ministros y el gobernador electo Reinaldo Pastor. Prestigiarán el acto que nos ocupa los componentes de la Embajada de Radio Belgrano que se encuentran en esta ciudad. La inauguración de LB13 en 1942 movilizó a toda la ciudad de San Luis, ya que participó la Embajada Artística de LR3 Radio Belgrano. Alberto Alejandrino, ex locutor LB13 Radio San Luis, década del 40. Con relación a la primera emisora que tuvo San Luis, un paso grande, fue de suceso, fue de conmoción, fue de mucha cosa. Aquella gran delegación que mandó Radio Belgrano a la inauguración de una emisora más, LB13 Radio San Luis, para la famosa cadena de Radio Belgrano. UC Loción Colonia York. Transmite LB13 Radio San Luis. Blanca Nelly Álvarez, primera mujer locutora de LB13 Radio San Luis, década del 40. Entonces nosotros ya estábamos ansiosos esperando el día que iba a salir LB13 al aire, LB13 Radio San Luis, porque además se comentaban los artistas que iban a venir a la inauguración. Era para nosotros algo, pero que tenía muchísimo interés y despertaba en todos nosotros el deseo de conocer de cerca a los artistas que nos iban a visitar. Luis Arnaud, primer periodista deportivo de LB13 Radio San Luis, década del 40. Y cuando se inauguró LB13, estaba situada antes en calle Bolívar, antes de Colón. Yo vivía a 50, 60 metros de la radio. Y sí, me acuerdo perfectamente de la delegación que vino de Buenos Aires. Creo que era Francisco Lomuto el que vino, don Filinto, estuvo Nelly Omar. Ayer en un banco
de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací. Alberto Alejandrino. Era una cosa nueva, se le daba a San Luis el regalo de algo nuevo, se le daba a la gente de San Luis el regalo de una emisora propia, tenía su emisora propia, con valores propios, con voces propias. Fue muy lindo ver esa reacción positiva de la gente, ese cariño, ese entusiasmo, ¿no es cierto? Están ustedes sintonizando LB13 Radio San Luis. LB13 Radio San Luis. Nacimiento y primeros desarrollos. Blanca Nelly Álvarez, primera mujer locutora de LB13 Radio San Luis, década del 40. Testigo inauguración de LB13. Bueno, el día de la inauguración, la calle Bolívar, que era la emisora en esa época, estaba en Bolívar 812, bajando un poquito de calle Colón. Bueno, esa cuadra se llenó de vecinos, de amigos, de curiosos, todos para saber nuestros artistas, porque se hizo un palco, se armó un palco en la vereda para poder hacer mayor transmisión, porque el local era chico para albergar tanta gente y tantos artistas, ¿no? Estaba Alberto Castillo, Nelly Omar, de aquella época. Después la orquesta de Brunelli, también Feliciano Brunelli, y de Roberto Firpo, Francisco Canaro, todos esos artistas vinieron con sus cantores. Ay, Alberto Gómez, Agustín Magaldi, verlos de cerca, entonces significó muchísimo. El pueblito estaba lleno. Con 17 años, Romualdo Odriozola, procedente de Trenquelauquen, fue el primer locutor de Radio San Luis. También fue testigo y protagonista de la transmisión inaugural de Radio San Luis el 14 de noviembre de 1942. 17, sí, había terminado el secundario justamente. Tal es así que para que se inaugure la radio hablé yo, pero todavía no había terminado el secundario de Trenquelauquen, pero fui al día de la inauguración. Yo tenía 17 años en el año 42 y yo me acuerdo cuando se inauguró en la calle Bolívar antes de llegar a Colón, yendo hacia Rivadavia. Ahí se inaugura que había muchísima gente. Yo estaba en la calle, por supuesto, era un simple observador de la inauguración. No me acuerdo bien, pero fue a la tarde. Pedro Anelo, librero, vecino de San Luis, testigo inauguración de LB13 Radio San Luis en 1942. Bueno, un día prácticamente de verano. Ahora, de lo que yo me acuerdo patente es de la Amanda Ledesma. Me acobardó la soledad. Estando ahí cerca de la puerta, porque había muchísima gente, la veo que está parada en la puerta. Estaba con otros artistas, pero no me acuerdo. Pero a ella sí, Amanda Ledesma. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ver dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Hugo Furcade, historiador, vecino de San Luis. Y esto producía un verdadero acontecimiento de San Luis, porque recibir las delegaciones que venían de Radio Belgrano en la estación de ferrocarril y acompañar a los artistas, a los grandes cantores, a las cancionistas. Alfonso Venerandi, ex docente universitario, testigo inauguración Radio San Luis 14 de noviembre de 1942. Como LB13 formaba parte de la cadena de Radio Belgrano, enviaba embajadas al interior de la programación de Radio Belgrano, que incluía radionovelas y los artistas individuales. De cada amor que tuve tengo heridas. Por ahí todavía la veo a Nelly Omar. Y aunque quiera quererte, ya no puedo. Cantando, y ella vino. Y bueno, y las orquestas, ¿no? Las orquestas eran muy importantes. Y bueno, sí, yo recuerdo, y era muy importante para nosotros tomar contacto con los artistas. Blanca Nelly Álvarez, primera mujer locutora de LB13 Radio San Luis, década del 40. Porque había tanta dedicación, la gente ponía todo el alma y el corazón, todo su esfuerzo en que las cosas salieran bien.
Transmite LB13 Radio San Luis, filial de LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires. Documental radiofónico LB13 Radio San Luis, nacimiento y primeros desarrollos. Hasta aquí, capítulo 1, antecedentes y fundación. Dirección y producción integral, Daniel Toledo, Universidad Nacional de San Luis, 2019.